Haciendo algo que el Señor ponía en mi corazón, ponía en mi espíritu, pues para seguir creciendo en la fe. Sabes que el crecimiento cristiano no tiene techo y uno crece hasta donde Él le permite al Señor que el Señor crezca en él. Y hoy me gustaría hablaros acerca de este título del mensaje. Yo creo que con el título ya se dice mucho, aunque no todo, pero se dice mucho. De hecho, después de predicar el mensaje no podré decir todo, porque aunque el título dice mucho y el mensaje dice mucho, no lo dice todo. Ya cada uno lo tiene luego que llevar a su forma de vida, su estado de corazón, mental. Lo he titulado Actitudes de un hijo de Dios ante su Dios. También lo podría titular Actitudes que agradan al Señor. Sería un título más corto y fácil de recordar. Actitudes que agradan al Señor. Vamos a ir a la Escritura, Filipenses capítulo 2 y verso 5. Leemos: haya pues en vosotros esta actitud, dice la Biblia de las Américas, que hubo también en Cristo Jesús. Repito el verso: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. En Reina Valera 1960 tú vas a ver que dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Pero en la Biblia de las Américas te vas a encontrar que dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y luego ustedes saben que, dicho esto, el apóstol procede a hablar de la actitud que hubo en Cristo. ¿Cuál era esa actitud? La actitud era que Él en el cielo era en forma de Dios, pero para salvar a los pecadores se tenía que hacer hombre. Y no se aferró a la forma de Dios, lo cual era su derecho, sino que se despojó de esa forma, se despojó no de su divinidad, sino de su gloria, se despojó de esa forma y tomando forma de siervo, se humilló. Date cuenta del orden: forma de siervo, luego se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y confiese: Jesús es el Señor. Amén. Ahora bien, ¿qué es la actitud? ¿Qué es la actitud? La definición de lo que he podido ver es: la actitud es manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar. Por lo tanto, la manera de obrar y comportarse está fundamentada en la actitud. Te pongo un ejemplo. Si tú sabes que una persona habla mal de ti a tus espaldas, cuando tú la ves, tu actitud no estará predispuesta a ser cariñoso con dicha persona. De hecho, yo creo que a todos nos ha pasado. Tu actitud hacia ciertas personas que creías que iban de cara y de frente era de una manera, pero al enterarte de que no es así, ha cambiado tu actitud hacia esa persona. Y no estás tan predispuesto a darle el cariño que antes estabas dispuesto a darle, de que tú te enteraras de que hablara mal a tus espaldas de ti. Por lo tanto, el comportamiento revela tu actitud. ¿Te has encontrado con ciertas personas que de la noche a la mañana han cambiado su actitud hacia ti? ¿Cómo te has dado cuenta que la actitud de esa persona ha cambiado hacia ti? Por el comportamiento de dicha persona. Por lo tanto, el comportamiento define la actitud de esa persona. Y la actitud revela el estado del corazón. No hace falta que pongas nada, Javi. Está bien. El comportamiento revela la actitud y la actitud revela el estado del corazón.
Y bueno, el mismo ejemplo que he puesto, el comportamiento de una persona cambia, a través del comportamiento se revela la actitud, y la actitud revela el corazón de la persona. La reacción o el comportamiento revela la actitud que tienes hacia Dios. Y esa actitud revela el estado de tu corazón ante Dios. No le revela nada a Dios, pero sí te revela a ti cómo está el estado de tu corazón. ¿Quieres saber cómo está tu actitud ante Dios? ¿Quieres saber cómo está tu actitud, que por lo tanto se define cómo está el estado de tu corazón? ¿Lo quieres saber? Mira tu comportamiento ante Él. Digo ante Dios. Por lo tanto, ese comportamiento tiene que ser probado en la soledad. Porque delante de la gente uno puede hacer el paripé. Me refiero a tu comportamiento delante de Dios en la intimidad, donde nadie te ve. Y con la forma de vida en tu soledad, sabrás qué actitud tienes hacia Dios y por lo tanto cómo está el estado de tu corazón. Ahora bien, ¿cuáles son las actitudes que Dios quiere que sus hijos tengan ante Él? ¿Qué actitud Dios quiere que sus siervos y sus siervas, sus hijos y sus hijas tengan delante de Él? Lo primero que Dios quiere que tú tengas delante de Él, y yo también, es temor a Él. ¿Qué es el temor? Temor es el sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Por ejemplo, hoy la mayoría de las iglesias están cerradas y nos estamos reuniendo a través de las redes sociales. ¿Por qué? Tenemos temor a un virus. Esa es la verdad. Tenemos temor a un virus. Y como tenemos temor a ser dañados o perjudicados, huimos del temor por el temor del peligro. Eso es una clase de temor. Hay otro tipo de temor que es el temor al futuro. ¿Qué nos depara el futuro? No sé si alguna vez has pensado en el futuro y te ha dado un poco de temor. Si vas a enfermar, si tus padres van a enfermar, si tus hermanos van a enfermar, si vas a quedarte sin trabajo, si vas a quedarte sin dinero, y se ha hecho el temor presa de tu corazón. Y eso también revela nuestra actitud, nuestra fe que tenemos delante de Dios. Hay muchas clases de temores, pero la Biblia también habla de una clase de temor a Dios, porque la Escritura habla de temer a Jehová. Eso está en toda la Biblia. Por ejemplo, Proverbios capítulo 3 y verso 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Salmo 33, 18 dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Deuteronomio 10, del 12 al 13 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová, los estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que gran tesoro donde hay turbación. Qué versículo más bonito. Salmo 128, 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, la Biblia indudablemente habla de temer a Dios. Pero te vas a encontrar dos maneras en la Biblia de temer a Dios. La primera es una manera, es un temor servil.
y la otra es un temor filial. ¿Qué diferencia hay entre un temor servil y un temor filial? Bueno, el temor servil es el temor que tiene miedo al castigo de Dios, a las justas demandas de Dios por haber quebrantado su ley, sabiendo que hay castigo para aquel que quebrante la ley. Eso es un temor servil. Pero ese temor no tiene nada que ver con el temor filial, porque el temor filial está hablando de familia, de los hijos que honran a un padre, que le temen no por miedo, sino por respeto y amor, que no le temen por miedo al castigo, sino por miedo a deshonrar el honor de su padre. Los creyentes no podemos temer al Señor por un temor servil, pues la Biblia dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nosotros las justas demandas ya están pagadas por Cristo y no va a haber un castigo por nuestros pecados. Puede haber disciplina, porque Dios es santo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, tanto en la eternidad pasada como en la eternidad futura. Nuestro Dios es santo y ama el orden en su casa y disciplina al que ama. Pero no va a haber un castigo por la retribución de nuestros pecados, pues eso ya se lo llevó Cristo, como bien había dicho el hermano Enrique, llevando la primera parte de la oración. Nuestro temor no tiene que ver con un temor de servir por miedo a las justas demandas de Dios, a la ira de Dios o al castigo de Dios. Habló de los hijos de Dios, porque el inconverso bien tendría que temer servilmente delante de Dios, porque si él ha quebrantado la ley, no está bajo el refugio de la sangre y está bajo la ira de Dios. No lo tiene porque lo ignora. Nosotros sabemos que ellos debían de temerlo, pero a pesar de conocer nosotros una clase de temor y otra clase de temor, no tenemos el primero, el servil, sino el segundo, el filial, porque somos hijos de Dios. Dios nos ha lavado con su sangre y tenemos admiración y respeto, que ese es el temor que habla en la Biblia. Es un temor que nace del respeto, la admiración, la sumisión a la voluntad de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. De hecho, si tú miras el temor que el respeto que el pueblo tiene que temer a Dios, siempre está en júbilo. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Te das cuenta? No. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz. No se puede ir feliz a un castigo. No se puede ir feliz a la cárcel. No se puede ir feliz a ser esclavo. ¿Por qué dice feliz? Porque está hablando precisamente no del temor servil del incrédulo que debe de temer a Dios, sino del hijo, que nace de la admiración hacia su padre, del respeto, del sentido de la honra que le debemos de dar a nuestro Padre, porque suya la salvación y Él merece toda gloria, Él merece toda honra y Él merece toda nuestra adoración. Ahora bien, el hecho de que nosotros tengamos un deleite en temer al Señor, un temor reverente, amoroso, lleno de sabiduría y de deleite. Ese es el temor que la Biblia habla que el pueblo tiene con Dios, su Padre. Es un temor reverente, un temor lleno de amor, un temor lleno de admiración, un temor lleno de respeto, un temor lleno de sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos menosprecian esto, ¿te das cuenta del contraste? El Señor considera sabio al que le teme. No es que lo sea, le considera así el Señor por el hecho de temerlo. Ahora bien, ¿cómo tú puedes saber que tienes una actitud de temor ante tu Dios? Hermanos, nuestro Dios es Jehová, creador del cielo y la tierra. No podemos hablarle con nuestros sombreros puestos. Debemos de quitarnos el sombrero para hablar con él.
Es nuestro Padre, santo, justo. Debemos de admirarlo, de amarlo y de respetarlo. Podría hablar de muchas características de que nuestro corazón tiene una mala actitud hacia el temor de Dios, pero solamente voy a hablar de una. Una de las características del que no teme al Señor, atención a esto, una de las características del que sí teme al Señor, lo había dicho en negativo, no positivo, y está escrito en positivo, una de las características del que sí teme al Señor es una persona que se guarda de cualquier tipo de pecado sexual. Donde no abunda el temor de Dios, abunda el pecado sexual. Te pongo un ejemplo. Sodoma y Gomorra temían al Señor. No. ¿Debían de haberle temido? Sí, pero lo ignoraban. ¿Y qué les pasó? El Señor envió fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿A quién salvó el Señor? Al único hombre que temía al Señor, junto con su casa por misericordia. Lot. Su mujer miró para atrás y más que temer al Señor, deseó la ciudad y se quedó en estatua de sal. ¿Y qué abundaba en Sodoma y Gomorra? No había temor de Dios. ¿Y qué abundaba? El pecado sexual. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y el Señor los destruyó. De hecho, la primera vez, yo creo que la Biblia es el libro de Dios. No hay nadie en este mundo que a mí me convenza de que este libro no es el libro de Dios. Estoy plenamente convencido y muero por esta verdad y que me quemen vivo antes de negarla. Este libro es el libro de Dios y creo que Dios minuciosamente no solo la ha inspirado, sino preparado. ¿Por qué digo esto? Porque la primera vez que aparece la palabra temor de Dios en la Biblia, la primera vez que aparece la palabra temor de Dios está conectado precisamente con el pecado sexual. ¿Lo leemos? Génesis capítulo 20, verso del 1 al 11. Dice la Biblia: de allí partió Abraham a la tierra del Neguev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella aún. Y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él: mi hermana es. Y ella me dijo: mi hermano es. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas cosas, todas estas palabras en oído de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, haz eso conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: atención, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió. Esta es la primera vez que se menciona temor a Dios en la Biblia. Y Abraham respondió:
porque dije para mí, es decir, dentro de mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Es decir, Abraham pensó lógicamente, en Gerar no conocen a Jehová. Si no conoces a Jehová, no admiras a Jehová, no respetas a Jehová, no honras a Jehová. Y si no honras a Dios y no temes a Dios, el pecado sexual abundará, porque donde no hay temor de Dios en el corazón, el pecado sexual abunda. Abraham ya sabía que Sodoma y Gomorra había sido destruido, porque eso se pasaba de boca en boca, y donde no había temor de Dios, había pecado sexual. Y Abraham pensó, aquí no se teme a Jehová. Si yo digo que esta mujer bella es mi mujer, me van a matar a mí para tomarla a ella. Si yo digo que es mi hermana y no es mi mujer, la tomarán y se acostarán con ella. Cumplirán sus deseos malévolos, pero yo salvaré mi vida. Porque si no hay temor de Jehová, el pecado sexual abundará. Hermanos, donde no hay temor de Dios, el pecado sexual abunda. Y quizá no físicamente, pero sí interiormente. Nuestros ojos, nuestras miradas. Y hay que tener mucho cuidado, porque nuestros ojos fueron diseñados para mirar a Dios y con esa actitud de esa mirada revelar que tenemos temor de Dios en nuestro corazón. Pero donde no hay temor, los ojos son un desenfreno hacia el pecado sexual. Y lo tomamos como algo liviano, mirar ciertas cosas, permitirnos ciertas miradas. Pero esto hará que se endurezca nuestro corazón. Iremos paso a paso al desastre. Por lo tanto, hay que cuidar nuestros ojos. Segunda de Pedro, capítulo 2 y verso 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. ¿Te das cuenta? Te permite ciertas miradas y el corazón se habitúa a mirar y a codiciar. Tienen el corazón habituado a la codicia, y mira qué fuerte lo que dice Pedro, son hijos de maldición. Miran con codicia a hombres y a mujeres, con deseos desenfrenados, sin tener en cuenta que Dios está mirando esas miradas. Y esos ojos que están creados y diseñados para honrar a Dios, están mirando lo que ofende al Señor. El creyente tiene que dedicarle sus ojos a Dios. ¿Sabes cómo entró el pecado en el mundo? Podemos hablar de ciertos factores, una conversación, unas mentiras, pero el factor determinante fue esto. Y Eva miró el árbol, lo codició y lo tomó. Esto fue el factor determinante. Mirar, codiciar y tomar. ¿Qué es lo que hizo David, dice la Biblia? Que cuando los hombres salen a la guerra, él se quedó en casa. El libro del Midrash, no está en la Biblia esto, dice que había un pájaro sentado sobre una rama, apoyado sobre una rama, y cogió él aquella onda con la que mató al gigante y tiró una piedra. El gigante le pudo dar, pero al pájaro no. Desgraciadamente se rompió un cristal y detrás del cristal había una mujer duchándose. Y dice la Biblia, esto sí dice la Biblia, la miró, la codició y la tomó. No cuidó sus ojos. Creía que podía mirar tranquilamente. Pero, como dijo Spurgeon, si el pecado sacó a un ángel del cielo, a un hombre del paraíso del huerto del Edén, bien puede sacar a un creyente de la mesa del Señor y a un predicador del púlpito.
Hay que tener mucho cuidado y guardar nuestra mirada y tener una actitud de reverencia hacia nuestro Dios. Nunca tomarás, atención a esto que te voy a decir, nunca tomarás lo que no codicies. Y nunca codiciarás lo que no mires. Pues el factor es que Eva miró, codició y tomó. David miró, codició y tomó. Pero jamás tomarás lo que no codicies. Y no codiciarás lo que no mires. Cuida tus ojos. Niégate a mirar lo que tú sabes que no le agrada al Señor y respeta al Señor. Obedece Romanos capítulo 6 y verso 12 al 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La segunda vez que aparece, no la palabra en sí, temor de Jehová, pero sí la fidelidad que nace del temor. ¿Sabes cuál es la segunda vez que aparece en la Biblia? Ya no la palabra en sí, aunque sí, pero más bien la actitud de un corazón que teme al Señor. También tuvo que ver con el pecado sexual. ¿Has visto como cuando mostré que el pecado favorito de Satanás es la mentira, como la Biblia va hilando y lo ve todo? Esto es lo mismo. Por eso te digo que es el libro de Dios. Si lo hubiera escrito yo, tendría 800.000 millones y trillones de fallos. Pero no tiene fallos porque lo ha escrito Dios. Dice Génesis capítulo 39, verso 7. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con codicia y dijo, acuéstate conmigo. Génesis capítulo 39 y verso 8 al 9 dice de José, pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, aleluya, he aquí un hombre que teme a Dios, que respeta a Dios y que admira a Dios. No había nadie, estaban solos. Si algo hubiera pasado, le convenía más a la mujer no decirlo que a José, porque ella era una mujer de renombre y José era un esclavo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra mi Dios? El factor determinante para que José no pecara fue el temor reverente, amoroso, reverencial que él tenía a su Dios en su corazón. Era una actitud de alguien que revelaba que tenía un corazón que temía al Señor. En Génesis 39:12 dice la Biblia, entonces ella lo asió de la ropa, diciendo, acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo fuera. ¿Cómo se lucha contra este pecado? Por eso te he dicho que cuides tus ojos, porque este pecado no se lucha enfrentándote a él. Dios te dice, enfréntate a los amorreos, enfréntate a los filisteos, no corras de Goliat, enfréntate a los hijos de Gad, destruye a los jebuseos, echa fuera a los enemigos, no guardes tu espada, prepara tu arco, prepara tus flechas, prepara tu escudo, pero ante el pecado sexual, el Señor dice, huye. No lo mires, porque si lo miras, quizá lo codicias.
si lo codicias, lo tomarás. Y el pecado consumado produce la muerte. Por eso el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 6 y verso 18, la Biblia es perfecta. La Biblia es perfecta. José venció huyendo. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios 6, 18, dice, huid de toda fornicación. Esa es la manera de vencer ese pecado. Huid. El apóstol Pedro dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Al diablo te dice que lo resistas sometiéndote a Dios. Pero del pecado sexual dice, que sal corriendo. No te quedes en ese lugar. Sal corriendo, no mires. ¡Aleluya! Mirad, hermanos. Hace poco había un apologista de la fe llamado Rabí Zacarías y se ha hecho eco en las redes sociales. Él murió en el 2020, creo que fue en mayo del 2020, y ha sido uno de los apologistas más grandes del siglo XX y XXI. Un coeficiente mental muy alto, una sabiduría tremenda a la hora de presentar el cristianismo. Desarmaba a los ateos demostrando que Dios existía. Él era de la India, pero se había convertido al cristianismo. Enfermó de cáncer y murió. Se ha revelado a través de su móvil, su ordenador, una vida de una actividad sexual tremenda. Tanto que ha sido la burla de todos los ateos con lo que él luchó. Luchó en universidades, delante de la televisión. Era muy famoso, hermanos. Era un hombre internacional, no nacional, internacional. Y hermanos, se ha revelado una actividad sexual tan grande que incluso con cáncer, a punto de morir, y en su móvil han demostrado que todavía recibía fotografías de mujeres desnudas. Este hombre no temía, no había temor de Dios en él. No había temor de Dios. No lo había. Porque si hubiera tenido temor de Dios, no hubiera habido esa actividad sexual. Yo no digo que una persona pueda caer, pueda tener un error, pueda tener una mala temporada, aún temiendo al Señor. Satanás lo engaña y los deseos de la carne se apoderan y él tiene un declive, pero no era eso. Era una actividad de años y de años y de años, tanto que el Señor ha deshonrado su nombre. El Señor le ha deshonrado porque el Señor dijo, yo honraré a los que me honran y los que no me honran serán tenidos en poco. ¿Sabes lo que ha hecho la organización Rabí Zacarías? Van a parar de vender sus libros, van a borrar sus mensajes, quieren olvidar su nombre sobre la faz de la tierra. Eso incluye su propia familia y sus propios hijos. Quieren hacer eso a sus propios hijos. Porque, hermanos, donde no hay temor de Dios, no hay honra hacia Cristo. Y donde no hay honra hacia Cristo, el Padre no derrama su honra sobre nadie. Pero cuando una persona teme a Dios, incluirá no pecar en ningún pecado, pero el pecado sexual, estará muy atento de él, porque es un pecado que atenta contra el temor, es una lucha contra el que teme a Dios, pero el que teme a Dios vencerá ese pecado, y la manera de vencerlo no será enfrentándolo, luchándolo, cortándole la cabeza o pegándole en la frente, sino huyendo de él hacia las ciudades de refugio para refugiarse en el nombre de Jehová, que es torre fuerte, correrá el justo a él y será levantado. Por eso, querido creyente, querido hermano, querida hermana, querido siervo del Señor, si temes al Señor, huye de ese pecado. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cuál es tu actitud?
He ahí una actitud de temor, respeto y reverencia y deseo de someterse a Dios. Huye del pecado sexual. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Tú temes al Señor? ¿Tú te quitas el sombrero ante tu Padre Celestial? ¿Cuántos se quieren parecer a Cristo? ¿Tú te quieres parecer a tu Señor? ¿Temía a Jesús a Dios? Pregunto, ¿temía a Jesús a Dios? Juan 8:29. Jesús dijo, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo. Atención, porque yo siempre hago lo que le agrada. Aleluya. Jesús siempre hacía lo que agradaba a Dios. Y si el temor filial tiene que ver con agradar, admirar y obedecer, eso me dice que Jesús temía a Dios, su Padre, admiraba a Dios, su Padre, amaba a Dios, su Padre, reverenciaba a Dios, su Padre. Por eso hacía todo lo que agradaba a Dios, su Padre. Haya pues esta actitud que también hubo en Cristo. ¿Cuál es la actitud que Jesús tenía ante Dios? Reverencia. Jesús se quitaba el sombrero ante su Padre, ante Dios. Quítate el sombrero. Guarda tus ojos. Reverencia a tu Padre. Segunda actitud, solamente voy a hablar de tres actitudes. Vamos la primera. Primera actitud, temor a Dios. Una de las señales que temes al Señor es que no hay actividad de pecado sexual en tu vida. Porque está conectado. El que teme a Dios no vive en pecado sexual. El que no le teme abunda en ese pecado. Le hemos visto que está conectado a la Biblia, ¿verdad? Segunda actitud. Otra actitud que le agrada a Dios de sus hijos es que anden en humildad delante de Él. Mira qué verso. Este me ha ayudado a mí mucho con el Señor. Primera de Pedro 5, 6, 7. ¿Cuánto amo la palabra del Señor, hermano? Ella me enseña Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 6 al 7, dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Y mira cómo está unido, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mirad cómo el texto de Primera de Pedro, capítulo 5, 6 y 7, trae la clave o el éxito para vencer la ansiedad. La clave del éxito para vencer la ansiedad es humillarte ante tu Dios. Humillarte ante su mano. Porque si te humillas, es señal de que confías. Una de las señales más grandes del orgullo de los hombres es que jamás se dejarán enseñar por alguien que crea
que es inferior a él. Tú ves una persona y engañado por tu propio orgullo, yo creo que es inferior a mí, yo no me voy a dejar enseñar por esa persona. Yo me voy a dejar enseñar por alguna persona que yo considere que es más que yo. Pero el texto dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y me alegro que el Espíritu Santo diga la poderosa mano de Dios, porque si tú lees el libro de Esdras, vas a ver continuamente y repetidamente una frase que Esdras dice en su libro. Siempre que Esdras va, por ejemplo, y le pide al rey algo y el rey se lo concede, dice, y esto me lo concedió porque la mano buena de mi Dios estaba conmigo. O cuando hace un viaje y llega de un sitio a otro, dice Esdras, y lleguemos al destino, porque la buena mano de mi Dios estaba con nosotros. O cuando dice, y los enemigos no pudieron hacer nada, dice Esdras, porque la buena mano de Dios estaba con nosotros. Él siempre menciona la buena mano de Dios. Pero si te das cuenta, Pedro no dice, humillaos pues bajo la mano buena de Dios. No dice eso. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Por qué? Porque lo contrario de la humillación es el orgullo. Por eso amenaza. Es una amenaza. Es total, es una amenaza. No dice bajo la buena mano, que hablaría de portarse bien o mal, sino de orgullo y humildad, actitud. Y es una amenaza porque estás bajo la poderosa mano de un Dios que es experto en humillar a los orgullosos. Y favorecer a los humildes. Mira la oración de María después de recibir la noticia que va a ser la madre del Hijo de Dios. Lucas 1, 46, 53. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de su sierva. Pues he aquí desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas ha hecho el poderoso y santo es su nombre. De generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos, ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. ¿Te das cuenta la actitud y la forma de Dios obrar? A los ricos los envía vacíos y a los pobres les da de comer. A los del trono los humilla y a los humildes los exalta. A los de condición humilde los hace suyos y a los orgullosos los pasa por alto. Nunca podremos olvidar aquellas dos historias de dos reyes déspotas, de dos reyes orgullosos, de dos reyes que se creían dioses y cómo Dios los humilló de una manera poderosa. ¿Te acuerdas del rey Nabucodonosor? Mirando aquel gran palacio y jardín, dijo, todo esto lo ha hecho mi mano. Y dice la Escritura, no estaba la palabra todavía para terminar en mi boca, cuando la voz del cielo le dijo, necio, todo esto es mío, y le mudó Dios el corazón. Le mudó Dios el corazón. Date cuenta, le mudó, mira mi mano, le mudó. Por eso dice Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte. Para Dios es tan fácil humillarte como cambiar su mano y exaltarte como volverla a cambiar. Estás encima porque estás humilde y Dios te sostiene. Pero si te enorgulleces, Dios cambia de posición y te esconde y ya no eres nada. Eso es lo que le pasó a Nabucodonosor. Dios lo exhibió y lo usó para castigar al pueblo de Israel y estaba en su mano. Pero en el momento que él se envanece, siendo el hombre más importante de toda la historia en su momento, Dios le costó humillarle un movimiento de mano. Cambió el Señor, le humilló su mano poderosa, le cambió su corazón, lo tiró al campo
y dice la Biblia que se bañaba con el rocío del cielo y comía hierba como las bestias. Y dice la Biblia que al 7º año el Señor le devolvió su razón. Le quitó el Señor la perla de la razón y se quedó sin poder razonar. Se comportaba como una bestia. 7 años más tarde, Dios Todopoderoso se lo devolvió. Y en ese momento alzó sus ojos Nabucodonosor y dijo: ahora reconozco que tú eres Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra. Y no hay quien detenga tu mano ni te diga qué haces, pues haces según tu voluntad en el ejército de los cielos y la tierra, y no hay quien pueda frenarte. Tú que quitas reyes y pones reyes, que todos los pueblos alaben al Dios de Daniel, porque no hay Dios tan justo y verdadero como el Dios de los hebreos. Le cambió el Señor de mano, le humilló. Por eso, ante nuestro Dios tenemos que tener una actitud de humilde, confiando en Él. La humildad, siempre he dicho yo que está muy distorsionada la humildad. Es el que pone cara de santo, el que tiene chepa en la espalda, el que tiene una botella de agua de 2 litros, una corbata mal puesta, el que va sucio. Está muy distorsionada la humildad. La humildad no es eso. La humildad es depender de la sabiduría de Dios. Dependo de Él. Guardo su palabra. Sé que las cosas van a salir como Dios quiere si yo guardo su palabra. No dependo de mi fuerza, no dependo de mi sabiduría, no dependo de mis años. Dependo del Dios que me ha dado la vida. ¿Te acuerdas del rey de Faraón, rey de Egipto, cómo el Señor lo humilló, envió plagas y lo destruyó completamente? ¿Y qué dijo el Señor? Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. El Señor lo usó como un vaso de deshonra para llevarse gloria a Él, porque era orgulloso, endureció su corazón contra Dios. Una de las señales de la humildad delante de Dios, ¿sabes cuál es? La obediencia. Tú dices, no, yo soy humilde ante Dios. Yo te digo, ¿tú obedeces a Dios? ¿Te das cuenta que está distorsionada la humildad? Tú ves una persona que tiene su carácter. Todo el mundo sabe que yo tengo mucho carácter. Los que viven cerca de mí, los que viven lejos, no. Yo tengo mucho carácter. Y hay alguna otra persona por la calle que es pusilánime, parece humilde, pero luego no honra, no obedece a Dios. ¿A quién Dios ve humilde? ¿Al que tiene carácter o carácter pusilánime, el que tiene carácter fuerte, o el que le obedece? Porque luego el de carácter pusilánime a solas dice lo que quiere, habla lo que quiere, mira lo que quiere y peca descaradamente contra Dios sin ningún temor. Entonces Dios a ese le ve orgulloso, porque el humilde obedece a Dios. ¿Qué dice la Biblia de Cristo? El que no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se humilló haciéndose obediente. ¿Cuál era la señal de la humildad de Cristo? La obediencia. Dios vio a Jesús obedecerle y dijo, este es humilde porque me obedece a mí, no se rebela contra mí. Pero ¿qué es lo que Dios vio en Satanás? Dice la Biblia, se enorgulleció tu corazón y pecaste. Pecó de orgulloso y desobedeció a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que Satanás, cuando Dios lo creó, lo puso en su mano. Lo exhibió como el mejor de sus ángeles. Pero en el momento que se enorgulleció, desobedece y Dios le humilla con su mano poderosa. Y Satanás dice, subiré. Y la mano dice, no. Dice la boca, bajará si cambia la mano. Y lo derriba el Señor. Y lo tira del cielo. ¿Te das cuenta? Pero aquel que estaba en la mano poderosa de Dios, humillado, porque se humilló
ante su Dios, le obedeció y fue a la muerte obediente y muerte de cruz, como murió humillado bajo su mano poderosa, en obediencia y en humildad, dice la Biblia, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese: Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Satanás fue humillado y Jesús exaltado. Una señal de ser humilde ante Dios es obedecerle. Siempre que desobedezcas a Dios, eres un orgulloso. ¿Qué dijo el Señor acerca de Israel siempre que le decía a Moisés? He visto que este pueblo es de dura cerviz. ¿Qué estaba diciendo? Este corazón es orgulloso. Por eso me desobedece. Que si es de corazón humilde, se dejan tratar por mí. De la humildad nace la obediencia. Y la obediencia es la señal de que tienes un corazón humilde ante Dios. Una de las señales de la humildad es la obediencia y la otra es la oración. ¿Sabes? Hay gente que no ora porque no le gusta orar, le cuesta orar. Pero en el fondo de su corazón, el hombre que no ora es orgulloso. Porque cree que puede salir a la calle en sus propios medios, venderos a trabajar, ganar dinero con su propia sabiduría, cruzar la carretera y mirar a ambos lados confiando en que él podrá salir ileso de lo que quiere. Pero el hombre que ora a Dios está mostrando que depende de él, que se está humillando ante él y es humilde ante Dios. Por eso Cristo obedeció y fue exaltado. Pero ¿qué podríamos decir de la vida de oración de Cristo? ¿Me dejan mostrarle dónde oró Cristo? Para que esto es tremendo, porque el versículo es: allá pues este sentir que hubo en vosotros, como hubo en Cristo Jesús. Mira dónde oró Cristo. Lucas 3, oró en su bautismo. Algunos dicen: me voy a quitar de fumar o me voy a bautizar para casarme. Pero van sin orar, van para casarse. Y no es lo mismo bautizarte para casarte que bautizarte para servir a Dios. No es lo mismo. Él oró en su bautismo. Lucas 3:21. Oró por la mañana antes de ir a Galilea. Marcos 1:35. Oró después de curar a la gente. Lucas 5:15. Claro, uno es usado en sanidad y luego se echa a dormir. Jesús dice: no, esto no lo he hecho yo, lo ha hecho el poder de mi Padre. Me voy a orar a darle gracias que me ha usado. Oró toda la noche antes de elegir a sus 12 discípulos. Lucas 6, capítulo 12. Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a trabajar, voy a poner una tienda, voy a poner no sé qué. ¿Has orado? ¿Has buscado a Dios? No, yo me voy a casar, me voy a pedir, voy a hacer esto. ¿Has buscado al Señor? ¿Le has pedido consejo? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Le has pedido al Señor consejo? ¿Te has humillado? ¿Has orado? ¿Has clamado al Señor? No, eres un orgulloso. Porque Dios hecho hombre va a coger a 12 discípulos y se tira toda la noche orando a Dios. Oró al hablar a los líderes judíos, Mateo 11:25. Oró dando gracias al Padre antes de alimentar a los 5,000, Juan capítulo 6. Aleluya. Oró antes de caminar sobre el agua, Mateo 14:22. Hay gente que quiere andar sobre las aguas sin orar. No, orgulloso no vas a andar sobre las aguas te van a comer a ti. Pero si te humillas ante tu Dios, las aguas no te anegarán por cuanto en mí has puesto tu confianza. Oró mientras curaba un hombre sordo y mudo, Mateo 7:31. Oró dando gracias al Padre antes de alimentar a 4,000. Mateo 15:36. Esto es tremendo. Porque yo oro a Dios y luego doy de comer a 5,000. Ah, bueno, pero para la otra ya no. Para la otra dependo de mí. No voy a orar, le voy a dar de comer. Dice: no, es que yo sé que el secreto para dar de comer a la gente es humillarme y depender de Dios. Si para los 5,000 dependí y Dios se movió, para los 4,000 tengo que hacer lo mismo, humillarme ante Dios, porque hay gente que dice: me ha salido bien sin orar. Ten cuidado que la otra vez te puede salir muy mal.
o me ha salido bien porque he orado, pero esta vez lo voy a hacer en mi fuerza. Sigue orando al Señor. ¿Te acuerdas de aquel rey en la Biblia que se enfrentó a 1 millón de etíopes? Creo que fue Asa. Y dice la Biblia que oró al Señor, y dice la Biblia que Jehová desbarató el ejército. 1 millón de personas que el Señor los desbarató. Tenían 300 carros cerrados. Y dice la Biblia, Jehová los desbarató a todos, porque Asa se humilló ante Dios. Pero que dice la Biblia que luego vino un ejército más pequeño y no oró, no clamó, no se humilló, no dependió. Y dice la Biblia que aquel pueblo le venció, y le dijo el Señor a través del profeta: cuando vinieron muchos, dependiste de mí y yo los vencí. Y ahora que venían pocos, ¿confiabas en tu fuerza? Oh, la Escritura está puesta para nuestra enseñanza. Cuando venga 1 millón contra ti, busca y ora y clama, porque el Señor te dará la victoria si dependes de Él. Pero cuando vengan pocos, no camines en tus fuerzas. Empieza a escribir en la pizarra: dependo de ti, Señor. Dependo de ti, Señor. Dependo de ti, Señor. Dependo de ti, Señor. Jesús era un hombre de oración y dependió de Dios para alimentar a los 4.000. En Lucas 9:18 oró antes de que Pedro llamara a Jesús el Cristo. En Lucas 9 oró en el monte de la transfiguración. En Lucas 11 les enseñó a sus discípulos a orar. En Lucas 11:41 oró antes de resucitar a Lázaro. En Lucas 19 oró poniendo las manos sobre los niños pequeños. En Juan capítulo 2 y 27 oró pidiendo al Padre glorificar su nombre. En Mateo 26:26 oró en la cena del Señor. En Lucas 22 oró por la fe de Pedro cuando Satanás pidió zarandearlo a él. En Juan 17 oró por sí mismo, por sus discípulos y por todos nosotros, antes justo de ir al Getsemaní. En Mateo 26:36 oró en Getsemaní 3 veces. Justo después de ser clavado en la cruz, oró en Lucas 23:24: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estando en la cruz, volvió a orar en Mateo 27: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y su último aliento de vida fue una oración. Lucas 23:46: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero uno dice, bueno, ahora resucita, y ya con cuerpo glorificado, y ya sin la presencia del pecado alrededor de él, ya no ora, ya no tiene necesidad, ¿no? Porque ya ha resucitado. Oh, qué humildad tenía ante su Dios. Resucitó, y ¿sabes qué dice la Biblia? Que después de resucitar, oró para partir el pan con los 2 discípulos del camino de Maús, después de resucitar. Oró en Lucas 24:50, bendiciendo a sus discípulos antes de ascender. Y dice la Biblia en Romanos 8:34, Hebreos 7:25 y Hebreos 9:24, que todavía intercede por nosotros en el cielo. ¡Aleluya! Ha resucitado, está en el cielo y sigue dependiendo de Dios su Padre. Él antes de estar en la tierra, cuando estaba en la tierra, no tenía pecado. Y oraba y buscaba. Y ahora que está en el cielo, sigue orando. ¿Y tú y yo queremos hacer todo sin depender de Dios? Somos orgullosos por naturaleza. Pero ¿qué dice Crónicas? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orasen y buscasen mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo era muy jovencito cuando tuve un sueño. Yo soy una persona que creo en las visiones, no me fundamento en ello, mi fundamento está en la palabra. Creo en las profecías, no me fundamento en ellas, sino en la profecía de la palabra, pero creo que Dios sigue hablando. Quizá no tan recurrente como estas personas que todas están escuchando a Dios siempre, en todo momento, pero sí creo que Dios, de una manera específica, en un momento específico, habla, y con razones contundentes. Dios no habla por hablar. Y me acuerdo haber tenido un sueño cuando era un niño. Y en el sueño yo leía este texto y yo sabía que era un sueño de Dios para mí. En algunas ocasiones de mi vida lo he desobedecido y Dios me ha enseñado, porque bueno, esto es una enseñanza poco a poco. No nacemos perfectos ni moriremos así. Y lo que yo soñé y cité fue este texto, que sé que me lo dio el Señor para mí, mi vida espiritual y mi ministerio en el futuro. Yo era muy joven. Proverbios 3, 5, 7 lo cité en voz alta. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos.
teme al Señor y apártate del mal. ¿Cuál es tu actitud ante Dios? ¿Le obedeces? ¿Le buscas? Porque dos señales de que tienes un corazón humilde ante Él y que está trabajando el Espíritu Santo dentro de ti para producir el fruto de Jesús, humildad en tu corazón, es que obedezcas a Dios y que tengas una vida de oración. Pero una oración humillante, no una oración para comprar algo. Para ser legalista, no. Porque yo he conocido personas que cuando no oran son más humildes que cuando oran. Estoy hablando de una oración que depende de la mano poderosa del Señor. Amén. Una vida que depende de la sabiduría. Y tercero, y con esto termino, y este es el más corto. La tercera actitud que Dios quiere que tengan sus hijos para con Él es que le tengas a Él el primero. Él es Dios, que le tengas a Él el primero. Y termino leyendo Mateo 6:24 y versículo 34. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o se apegará a uno y despreciará a otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? ¿Qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿A quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? ¿Observad cómo crecen los lirios del campo? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por lo tanto, no os preocupéis diciendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero, verso 33, buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí la palabra buscar es buscar ansiosamente a Dios. Su justicia es la forma de vivir. Tenemos que tener a Dios primero antes que nada, hermano. Jesús dijo, quien no me pone a mí primero antes que su padre, que su madre, que sus hermanos, que su familia, no es digno de mí. Que toma su cruz y no se niega a sí mismo y me sirve, no es digno de mí. El adversario más grande para Dios en la vida del creyente no es Satanás, no es el mundo. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, no dijo, no se puede servir a Dios y Satanás, eso no dijo. Tampoco dijo, no se puede servir a Dios y a la fama, no dijo eso. No dijo, no se puede servir a Dios y al orgullo, tampoco, aunque nace todo de ahí. Él dijo, no se puede servir a Dios y a la riqueza. Leonard Ravenhill dijo, si algunos vivieran para el Señor como viven para sus trabajos, serían una amenaza para el infierno. Y a continuación dijo, pero si vivieran para sus trabajos como viven para el Señor, tendrían que mendigar su pan. Lo repito, si algunos vivieran para el Señor como viven para sus trabajos, serían una amenaza para el infierno. Y si vivieran para sus trabajos como viven para el Señor, tendrían que mendigar su pan. ¿Dónde está la búsqueda ansiosa de tu corazón? Ahí está lo que le estás dando el primer lugar en tu corazón. Este ejemplo y termino. Si te se perdieran 50 céntimos en un parque de noche, los buscaras 5 minutos. Si después de 5 minutos no lo has encontrado, ¿te quedarías toda la noche buscando los 50 céntimos o te irías a casa? Te irías a casa. Pero si en vez de perderte 50 céntimos, te pierden 120.000 euros por la noche en un parque, ¿lo buscarías 5 minutos y te irías a casa o te tirarías toda la noche ansiosamente buscando los 120.000 euros
aunque fuera en un parque a oscuras, ¿qué harías? ¿Te quedarías? Cuando tú buscas a Dios, ¿lo buscas por la urgencia de 50 céntimos? ¿O lo buscas por la urgencia de los 120.000? Donde pongas la búsqueda, eso le has dado tú el primer lugar. Malaquías 1, 7, 11. Dios merece el primer lugar porque Él sabe lo glorioso que es. Le dijo el Señor al pueblo: ofreciendo sobre mi altar pan inmundo, vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, no es malo. Cuando presentáis al cojo y el enfermo, no es malo. ¿Por qué no le ofreces a tu príncipe eso? Se agradará de ti, te recibirá con benignidad, dice el Señor. Ahora pues, no pediréis el favor de Dios para que se apiade de vosotros. Con tal ofrenda de vuestra parte os recibirá Él con benignidad, dice el Señor. Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. No me complazco con vosotros, dice el Señor, y de vuestra mano aceptaré la ofrenda, porque desde la salida del sol hasta su puesta mi nombre será grande entre las naciones. En todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cómo ofreces a Dios tu vida? Él debe de ser lo primero, antes que Isaac, antes que Manasés, antes que Rubén, antes que Jacob, antes que Moisés, antes que tu reputación, antes que tu nombre, antes que tu fama, antes que tu familia, antes que tus hijos, que tus trabajos, que tu ministerio y que tu iglesia. Haya pues en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo Jesús. Toma estas tres actitudes, aplícalas por el poder del Espíritu a tu vida y de esa manera tus actitudes agradarán a Dios. Primero, una actitud de temor, que teme ofender al Señor. Segundo, una actitud de humillante ante Dios, y la señal es una vida de obediencia y oración. Y lo tercero, la actitud de buscarle como que te se ha perdido 120.000 euros, porque Él es lo primero. Él es lo primero. Cierra tus ojos, vamos a dar gracias. Padre, muchas gracias. Y yo te ruego, amantísimo Padre nuestro, que tú nos bendigas. Que tú bendigas y que produzcas el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que tengamos actitudes humildes ante ti, de sumisión, de ponerte en primer lugar, de tener una vida de oración que depende de ti, que te obedeces, de quitaros el sombrero, de reverenciarte, respetarte, amarte, admirarte, ponerte en primer lugar, Señor, y de temerte a ti, Señor. Rechazamos cualquier pecado, sobre todo el pecado sexual que está unido a una falta de temor de Dios. Luego nos humillamos ante ti y lo expresamos en obediencia en una vida de oración. Y terminamos confesando que te queremos poner a ti en primer lugar en toda nuestra vida, buscándote, no como aquel hombre que perdió 50 céntimos, sino el hombre que perdió 120.000, sabiendo que me encontraréis y me buscaréis, porque me buscaréis de todo vosotros. Gracias por esta. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueblo de Dios en todas las naciones, pasión por Jesús y su palabra.